Efesios 5, 13, 14, 15, 16. Dios, su ser, su obra, su actividad. Efesios 5, 13. Temas. La luz de Dios hace que todo sea visible. El texto griego, la versión corriente, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. La traducción más cercana al griego dice todas las cosas son hechas evidentes cuando la luz las hace visibles. La luz de Dios hace que todo sea visible. En el mundo hay dos grupos de personas, los que andamos iluminados por Dios y los que andan en la oscuridad de los infiernos. Dios es luz. La luz de Dios que nos ilumina es su palabra, es decir, la Biblia en los idiomas originales. La luz de Dios hace que todas las cosas sean visibles y por lo tanto que sean manifiestas. Yo soy la luz del mundo. El seguidor de mí nunca jamás anda por obra de las tinieblas, porque tiene la luz de la vida. Los verdaderos cristianos fuimos hechos aprendedores de toda la palabra en los idiomas originales, y por eso todo es hecho visible para nosotros. Los muertos espirituales desprecian y combaten la palabra de Dios, viven en la oscuridad, por eso ya están destruidos. Efesios 5:14. Jesús nos resucitó y por eso nos ilumina. El texto griego, la versión corriente, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Error de traducción. Las versiones corrientes traducen este versículo de una manera terriblemente equivocada. Lo hacen expresándolo como falsas leyes humanas que ponen bajo maldición a quienes consideran correctas esas traducciones. Lo que expresa el texto original es la obra de salvación de Dios a nosotros, los verdaderos cristianos. La traducción adecuada con el texto griego original dice, cuando hay luz, todo es hecho manifiesto. Por eso dice, nada impide que tú hayas sido resucitado, tú que estabas muerto, porque nada impidió que fueras resucitado de la muerte, y por eso te ilumina Cristo. Jesús nos resucitó y por eso nos ilumina. Aquí dos grandes enseñanzas. Dios nos resucitó, nos concedió la primera resurrección, y a los resucitados Cristo nos ilumina. La verdad de que Cristo nos resucitó es negada por millones de personas que afirman falsamente que ellos se resucitaron a ellos mismos, aceptando a Cristo, decidiendo creer en Cristo, recibiendo a Cristo. Dios, de una manera incomprensible para nosotros, nos resucita por medio del bautismo y o por medio de la palabra. Dios a sus hijos nos alumbra con su palabra en los idiomas originales. Efesios 5:15, Dios hace que sus hijos vivamos como sabios, el texto griego, la versión corriente, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El verbo blepete expresa la obra de Dios, el fruto que Dios produce en nosotros sus hijos. Todas las traducciones lo traducen como una falsa ley humana que pone bajo maldición a quienes consideran equivocadamente que esas traducciones son correctas. La traducción del texto griego original dice, por lo tanto, nada impide que ustedes consideren cuidadosamente la manera como ustedes viven, no como necios, sino como sabios. Dios hace que sus hijos vivamos como sabios. Dios hace que nosotros consideremos cuidadosamente la manera como Él nos hace vivir. Él nos hace vivir sabiamente. Ser sabio es ser guiado a aplicar oportuna y adecuadamente el conocimiento revelado por Dios. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Los necios son las personas muertas espiritualmente
que niegan las verdades que son obviamente evidentes, es decir, todo lo que está en la Biblia. Efesios 5:16. Temas, Dios hace que utilicemos el tiempo de la mejor manera. El texto griego, la versión corriente, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí un error de traducción, el verbo exagorazomenoi es voz media, tiempo participio, no un gerundio. La traducción más cercana al texto griego dice, siendo hechos buenos aprovechadores del tiempo, porque los días son malos. Dios hace que utilicemos el tiempo de la mejor manera. Dios hace que nosotros, sus hijos, utilicemos el tiempo de la mejor manera. Por eso, Él nos hizo buenos aprovechadores del tiempo. Él nos enseña a considerar el tiempo con sabiduría. Los días son malos, porque todo el tiempo estamos en peligro. El adversario de ustedes, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La mejor manera de utilizar el tiempo de la mejor manera es como Dios lo hace en nosotros. Él nos ha hecho aprendedores de la Biblia en los idiomas originales y nos ha hecho sus instrumentos para edificación de su iglesia. Por eso todos los verdaderos cristianos somos hechos a anunciar, es decir, predicar a Jesús. Quienes conocen toda la Biblia en los idiomas originales son hechos a enseñarla.